Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a aprender a cómo hallar el valor minuto de nuestro taller. Vamos a hacerlo. Listo amigos, entonces aquí nuevamente en este video vamos a los materiales que necesitamos. Tenemos una hoja donde vamos a anotar todos nuestros gastos, nuestro lapicero, la amiga la calculadora y esta hoja de capacidad productiva que fue la que les expliqué en un video anterior. Entonces vamos a dar inicio. Tenemos acá los gastos fijos. Vamos entonces a anotar nuestros gastos fijos de nuestro taller. Entonces colocamos acá como primer gasto el transporte. El segundo podemos colocar caja menor. Tercer gasto como ganancia fija. Y los insumos. ¿Cierto? Bueno, continuamos con los costos directos de fabricación. Costos directos. Esto se refiere a la mano de obra. Entonces vamos a anotar acá mano de obra. ¿Cierto? Los costos directos, gastos fijos. Y aquí vamos a colocar los costos indirectos. Costos indirectos de fabricación. Esto es lo que llaman comúnmente el CIF. Cualquier ingeniero le va a indicar que es el CIF. Entonces en estos costos indirectos tenemos como el arriendo, los servicios públicos, tenemos también el servicio del técnico o mecánico, un salario o sueldo propio del dueño del taller y lo que son los repuestos y agujas. Si tienen algún otro gasto que le quieran adicionar, ya se lo pueden colocar para ir especificando todos los gastos. Si ustedes gastan en tintos, en algo que les den a los trabajadores, sea una merienda o algo, todo debe ir aquí anotado. Entonces vamos a colocar los valores acá enfrente de cuánto nos gastamos. Vamos a poner un ejemplo según pues los gastos míos, más o menos cuánto yo me consumo en el mes. Entonces en el transporte me estoy gastando aproximadamente 100.000 pesos. 100.000 pesos. En caja menor estoy tratando de dejar 150.000 pesos mensualmente. Ganancia fija aún no tengo disponible ganancia fija. Insumos estoy gastando un aproximado de 350.000 pesos mensuales en insumos. En costos directos de fabricación, esto es la mano de obra. Entonces normalmente vamos a hacer el ejercicio como si tuviéramos 3 trabajadores, ¿cierto? Para que nos dé una base, sea equilibrado, sea con una buena productividad y sea competitivo nuestro taller. A menos trabajadores es mucho más alto el valor minuto. A más trabajadores tenemos la posibilidad de tener una mejor margen de ganancia y ser mucho más competitivos. Entonces vamos a hacer con la mano de obra de 3 trabajadores. Vamos a ponerle aquí 3 operarios, ¿cierto? Eso no, según lo que les había explicado en videos anteriores,
eh, el valor de estos tres trabajadores nos costaría aproximadamente 7.236.000 pesos, ¿cierto? ¿De dónde va a salir esto? Entonces vamos a mirar de dónde sale este 7.236.000 pesos. Tenemos bueno, 7.236.000, lo dividimos en 3, eso nos da 2.412.000. En uno de los videos anteriores ya se les había explicado de cuánto es el gasto que debe tener una empresa para poder brindarle el salario con todas las prestaciones y la seguridad social. Debe ser de 2.417.000, 2.412.000 pesos aproximadamente, en una jornada laboral de 8 horas diarias y 46 horas semanales acá en Colombia. Entonces, en mano de obra tenemos que nos gastamos 7.236.000 pesos, ¿cierto? Continuamos con los costos indirectos de fabricación. Acá colocamos el arriendo. Aquí el arriendo me gasto aproximadamente 950.000 pesos. En servicios me estoy gastando un valor de 390.000. En técnico, mensualmente un aproximado de 140.000 pesos para hacerle la revisión a una o dos máquinas mensualmente. Un salario propio, pues como cualquier otro trabajador, el dueño de la empresa o el negocio del taller debe tener un sueldo propio, ¿cierto? Como mínimo también deben ser los 2.412.000 pesos. 2.412.000 pesos, ¿cierto? Vamos a ponerlo en eso, pero está en 2.417.000. En repuestos y agujas nos gastamos un aproximado de 250.000 pesos. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todos estos gastos que ya tenemos, que son los que hacen que funcione nuestro taller para prestar un buen servicio. Entonces tenemos acá, vamos a utilizar la calculadora, tenemos 100.000 de transporte, 150.000 más 150.000 de caja menor, tenemos 300 más 350 de insumos, más 7.236.000 de operarios, ¿cierto? De 3 operarios. El arriendo más 950.000 de arriendo más 390.000 de servicios más 140.000 de técnico más el salario de nosotros, el dueño del taller, 2.412.000 más 250.000 de repuestos y agujas. Eso nos da un total de 11.978.000 pesos en un mes. Estos son los gastos aproximados de un taller de 3 operarios con el dueño y todos los gastos que tiene para que funcione. Entonces nos da 11.978.000. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Entonces espero les haya quedado claro hasta este momento. Vamos a pasar a la siguiente parte a explicar de dónde sale en nuestro valor minuto. Listo, amigos, entonces ya tenemos el valor total de todos los gastos que nos dio 11.978.000 pesos, ¿cierto? Vamos a continuar acá con nuestra amiga la calculadora y
en esta tabla que ya les había explicado anteriormente de la capacidad productiva, aquí vamos a mirar que estamos haciendo el ejercicio con 3 operarios, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuál es nuestra capacidad productiva en un mes con 3 operarios. Y aquí nos indica que tenemos disponibles 36.018 minutos en un mes con 3 operarios si trabajan al 100%. Recuerden que este valor es si trabajaran al 100%. Pero como es muy difícil que los trabajadores se mantengan durante un mes realizando sus tareas trabajando al 100%, entonces vamos a hacer una simulación de que normalmente durante todo el mes trabajaron al 80%. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio de cómo sacar el porcentaje del rendimiento de 3 trabajadores durante un mes. ¿Cuántos minutos realmente serían los que trabajarían 3 operarios durante un mes? Entonces tenemos que disponibles por 3 trabajadores deben ser 36.018 minutos durante un mes. Aquí ponemos 36.018 por el 80%, que es lo que trabajan normalmente en un mes, ¿cierto? Entonces eso nos arroja que realmente esos 3 trabajadores tendrían disponibles 28.814 minutos. Entonces vamos a anotar por acá. 3 trabajadores serían 28.814 minutos al mes, ¿cierto? Disponibles. Entonces, acá los minutos producidos nos indican, bueno, los minutos del día o los minutos del mes por el rendimiento, que en este caso fueron el 80%, nos da 28.814. Ya al tener este valor, vamos a pasar a la siguiente parte de cómo hallar nuestro valor minuto teniendo la capacidad productiva de nuestro taller real y nuestros gastos reales de nuestro taller, ¿cierto? Que en este caso son 11 millones. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Listo, entonces vamos a colocar acá valor minuto de nuestro taller, ¿cierto? Entonces, para hallar el valor minuto vamos a utilizar la siguiente fórmula: el total del gasto, total de los gastos, y eso lo vamos a dividir en los minutos del mes, minutos por mes, por nuestro rendimiento, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? En este caso serían 11.978.000 dividido en los minutos de un mes de 3 trabajadores, que serían 36.018, y esto lo vamos a multiplicar por el 80%, ¿cierto? Y eso nos debe dar un valor. Entonces, como ya hicimos este ejercicio y nos dio un resultado de 28.814 minutos por mes, vamos a dividir los 11 millones dividido en 28.000. Vamos a mirar cuánto nos da. Entonces tenemos 11.978.000, lo dividimos en 28.814 y eso nos da un valor minuto de 415.
415 pesos es nuestro valor minuto para nuestro taller, ¿cierto? Para que nuestro taller pueda funcionar teniendo una productividad al 80%. Si tenemos los trabajadores, y esto es como un ideal, trabajaran al 100%, sería mucho más alto. Entonces hagamos la simulación de que los trabajadores trabajarán al 100%. Entonces sería 11.978.000 dividido en 36.000. 36.018, que es como si trabajaran al 100%. Eso nos da un valor minuto mucho más bajito, porque la productividad es mucha más alta. Entonces vamos a ser más rentables, más productivos. Pero la realidad nos muestra otra cosa, que siempre se trabaja al 80%, muchas veces a menos porcentaje. Entonces tratar de que nuestro taller se mantenga al 80%. Con 3 trabajadores vamos a tener disponibles 28.814 y nuestro valor minuto aproximadamente sería de 415 pesos para poder ser rentables y competitivos, para que se pueda sostener todo el taller, pueda trabajar todo el taller y pueda cubrir todos estos gastos, ¿cierto? Entonces hagan muy bien sus cuentas, anoten muy bien cualquier gasto, por mínimo que sea, lo deben de tener anotado, lo deben plasmar y sacar muy bien también la productividad de sus trabajadores, tratar de mantenerla sobre el 80, y si se llega a bajar, pues ya saben que deben tratar de disminuir gastos, o si pueden disminuir gastos y ser más productivos, muchísimo mejor, porque van a tener un punto de equilibrio mucho más favorable y van a ser más competitivos. Entonces con este ejercicio les muestro en cuánto queda el valor minuto aproximado de este taller para cubrir todos los gastos. Ya les voy a explicar cómo hacemos para colocarle el margen de ganancia, porque todo negocio debe tener un margen de ganancia también. Entonces pasemos a esa siguiente parte. Listo, amigos, entonces por último ya vamos a mirar cuánto es, cómo le podemos aplicar el margen de ganancia a este valor minuto. Entonces sabemos que para este taller o para estos gastos, con la productividad y 3 operarios, nos dio 415 pesos el valor minuto de este taller. Entonces, ¿qué hacemos? Como aquí todavía no se ha plasmado cuánto es el porcentaje de ganancia para que el taller sea próspero y sea rentable, entonces le vamos a adicionar ese margen de ganancia. Entonces tenemos 415 pesos. Lo normalmente que uno debe trabajar como mínimo es el 20%. Entonces yo más o menos casi siempre trabajo al 25-30%. Entonces a eso le vamos a sumar el 25%, y nos indica que podemos cobrar un valor minuto de 518 pesos. Entonces este ya sería valor minuto a negociar, ¿cierto? A negociar. Entonces nos da de 518 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí en estos 518 nos podemos dar el lujo de llegar hasta 415 pesos para tener un punto de equilibrio. Si usted puede negociar cualquier prenda sobre este valor, muchísimo mejor, porque ya está obteniendo un 25% de ganancia por cada prenda que usted haga. Entonces
va a ser mucho más rentable. Entonces, si usted ya encuentra un cliente donde le indica que su valor minuto es muy costoso, usted ya va mirando y se puede rebajar hasta 415 pesos, que ya sabe que es lo mínimo que debe realizar, lo mínimo que puede cobrar para que sea rentable y se sostenga su taller y cubra todos los gastos, pueda cumplir a sus operarios, pueda cumplir con los servicios, con el transporte y teniendo una rentabilidad, ¿cierto? Entonces, la otra es que si usted tiene estos 518 pesos, puede negociarlos, sería lo fabuloso, y mejorar su renta, su rendimiento, aumentarlo a un 85, 90 o si se puede al 100%, muchísimo mejor porque le van a aumentar prácticamente el porcentaje de rentabilidad que usted le va a colocar. Entonces, así es como se saca el valor minuto de cada taller. Según las tablas que le muestre, lo pueden hacer con uno, dos o tres operarios, pero recuerden que dentro de menos operarios va a ser mucho más alto el valor minuto y vamos a ser menos competitivos. Entonces, tenemos que buscar la manera de reducir gastos lo más posible sin irle a pagar lo mínimo que se debe pagarle a un trabajador y ser mucho más productivos, que esa es la clave para que nuestro taller sea rentable, eh, sea próspero y esté en constante crecimiento. Entonces, más adelante les voy a indicar de forma ya más con tablas de Excel cómo se pueden realizar más automáticamente eh, para ir mirando cómo mejoramos nuestro taller, ¿cierto? Entonces, esta es una manera muy práctica, muy didáctica, muy sencilla para las personas que no manejan tanto la calculadora, no manejan tanto los programas de Excel o el computador. Lo pueden hacer en su cuaderno, en una hoja y mantenerlo y estar en constante revisión para llevar un control de los gastos. Dentro de menos gastos tengamos y más productivos seamos, mucho mejor. Muchas gracias.